Seguimos en el mirador del verano de este 2021 con todos ustedes, se encuentren donde se encuentren. Señoras y señores, nos acercamos a los 2 millones de personas con seguros médicos privados. ¿Cómo está la sanidad pública? Pues si se quieren enterar, quédense con nosotros porque nuestra compañera Marta Tocón viene con la persona que más sabe de este tema y que nos va a despejar muchísimas dudas. Marta, muy buenos días. Muy buenos días, Manoli. Pues sí, vamos a continuar en el Mirador de Verano y vamos a hablar con un movimiento gaditano, ¿no?, que trabaja y que lucha durante todo el año, ¿no?, para defender la sanidad pública gratuita en Cádiz. Está con nosotros Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca Gaditana, al que saludamos, le damos la bienvenida. Antonio, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Antonio, decíamos, Marea Blanca no descansa, trabaja durante todo el año para defender, ¿no?, para reforzar esa atención sanitaria pública y gratuita a todas las personas, ¿no? Cuéntanos. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que me interesa dejar muy claro que nuestra propuesta, nuestra lucha, nuestras reivindicaciones no tienen como centro de la diana el ataque a la privada, para nada. Nosotros, en el centro de la diana está la defensa de la pública, no el ataque a la privada, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Y por qué defendemos la pública? ¿Por una obsesión juvenil? ¿Por un problema de trastorno de conducta? No, sino que el sistema sanitario que hemos disfrutado en los últimos 30 años es un sistema que ya veníamos defendiendo en los años 80, que nos dijeron entonces que era imposible, que era muy bonito, pero que fue imposible, decían ellos. Y ahora casi los mismos que decían que era imposible lo están desmantelando. Entonces, ¿por qué? Porque ellos entienden que el sistema sanitario debe de ser público-privado. Y eso en la práctica, porque eso no es nuevo. Ya en los años 80 lo hizo Thatcher en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, y sabemos los resultados. Los resultados fue que el sistema de salud británico, que era nuestro modelo, era donde nosotros estábamos embobados, pues se deterioró hasta niveles muy importantes. De hecho, los británicos vienen a España y se quedan alucinados de nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? Porque mientras ellos iban así, en los 80 nosotros íbamos así. ¿Por qué? Porque se apostó por la pública. Y ese sistema que nosotros defendemos, ¿cómo es? Pues facilísimo en 3 palabras, ¿no? Universal. Significa para todo el mundo, no para algunos, no para los que más, no, para todo el mundo. Gratuito en el acceso. Está financiado por los presupuestos y por eso es muy importante que digamos que, claro, los impuestos que a nadie nos gusta, pero después cuando disfrutamos de la sanidad y de la educación, por eso defendemos el sector público, porque ahí deberían de ir los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es gratuito para la persona que se pone enferma en ese momento. No tiene que echarse la mano al bolsillo a ver si tiene la cartera llena, ¿no? Eso es muy importante. Y la tercera característica es la equidad. ¿Qué significa la equidad? Que a mí me parece alucinante que yo, cuando tengo un paciente enfrente, mire su tarjeta de crédito para ver qué tratamiento le pongo, si el caro o el barato. Es decir, nosotros durante estos 30 años, toda persona que estaba enfrente no teníamos ni idea de su situación y se trataba exactamente igual, fuera un trasplante, una intervención quirúrgica. Ese modelo es el que defendemos y ese modelo no es en contra de la privada. Lo que ocurre es que cuando ese modelo funciona, la privada lo nota hacia la baja. Y por eso ahora, aprovechando el tirón de la privada, la pública se está deteriorando. ¿Por qué? Porque los responsables de la pública, que es donde dirigimos nosotros la crítica, los responsables de las decisiones políticas andaluzas favorecen a la privada y deterioran a la pública. Y eso desde ayer, no, eso desde hace muchos años. También incluidos gobiernos previos, a los que criticábamos de la misma manera, porque los recortes, no olvidemos, comenzaron en el 2007 y desde el 2007 la sanidad pública va claramente y el que no lo quiera ver es que está ciego. Antonio, ¿y cómo lo está sufriendo con historias, con anécdotas, con cosas que está padeciendo el ciudadano? ¿Cómo lo está sufriendo en este momento el ciudadano de a pie que está en su casa esperando un tratamiento y que no llega ese especialista, ¿no? Y que lo está sufriendo en propia carne y en su salud, ¿no? Adelantándole, bueno, pues la muerte, ¿no?
con esa falta de tiempo y esa falta de especialistas que no llega el día de ir a verlo, porque muchas personas, pocas personas tienen para ir a uno privado, pero hay muchas más que no tienen el dinero suficiente para ir a una consulta privada. Efectivamente, nosotros cuando empiezan las tendencias empezamos a reivindicar, no esperamos al desastre. Si vemos grietas en el edificio tenemos que decir, este edificio está en peligro. Por eso llevamos tiempo, pero es que ahora es un clamor. Es que ahora te cuesta 2 semanas hablar por teléfono con tu médica de cabecera. Con suerte. Ya no el especialista ya ni lo hablamos. Las últimas decisiones son que en lugar de potenciar la pública, pues los médicos de los centros de salud, los médicos de primaria, tienen que derivar a hospitales privados a sus pacientes, mientras la pública sigue deteriorándose y vaciándose. Pero perdona, Antonio, sí. ¿Y dónde están esos médicos de la sanidad pública? Que ellos cobran una nómina todos los meses y deberían de estar en sus puestos de trabajo y en sus consultas, ¿no? No llamando por teléfono. Importante matizar este aspecto porque nosotros siempre hemos sido muy claros porque tenemos muy poco que esconder, ¿no? El problema del deterioro de la sanidad pública no tiene nada que ver con los profesionales. La inmensa mayoría de los profesionales sanitarios están indignados. Lo que pasa es que desgraciadamente no protestan. Pero ellos están... Sí. Porque no se han despedido. No, pero por ejemplo... Sí. Pero no están atendiendo a los pacientes. Vamos a ver, en el tema de atención primaria, que es la que más sufre desde la pandemia, ellos están, pero reciben unas directrices, unas pautas que les dicen no puede usted atender físicamente, tiene usted que hablar por teléfono, y eso lleva 1 año y pico. Se anuncia hace pocas semanas, se ha vuelto a la normalidad. No es así, porque es que parece que tratan de decirnos que ahora mismo son las 12 de la noche, pero por favor, es que no somos idiotas. Es decir, la tendencia a la consulta telefónica se está queriendo perpetuar y los profesionales tienen la culpa. Todo lo contrario, muchos de ellos, me consta personalmente porque son amigos míos, están indignados, están frustrados profesionalmente. No te olvides que el médico de familia tiene un perfil de persona cercana a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu barrio. Él conoce a las personas, conoce a tu niño desde que nació, conoce, y entonces esa persona está frustrada cuando no puede ver a Manoli, cuando no puede ver a Jesús, cuando no puede ver a Teresa, está frustrado. Es víctima del sistema, no es responsable del sistema. Lo digo para que a la hora de dirigir nuestras protestas sepamos a quién nos estamos dirigiendo. Ese profesional lo que está es encima de él unas normas que le obligan a hacer determinadas cosas. Y no te olvides que en primaria toda la atención de la pandemia ha caído sobre primaria. Llevan 1 año haciendo de pandémicos. Ellos tienen que seguir, tienen que hacer los rastreos. ¿Y qué hacen con los demás? Si no pueden. Pero ¿por qué no va usted? Si es que no existe tiempo, es que los enfermeros están vacunando. Y no pasa nada. Y llevamos reclamando que hace falta profesionales para la pandemia y que los de primaria se dediquen a lo suyo, al trabajo familiar, físico, etcétera. La violencia nunca, pero esto da pie a las tensiones que hay entre los pacientes. Los otros días yo viví una bronca en el centro, en el ambulatorio de Portatierra, de un paciente que estaba harto de esperar y se encaraba con todo el mundo que se encontraba por el pasillo. Y aunque estaba mal la violencia, pero por una parte también tú lo entendías, ¿no? Una persona que lleva meses esperando una operación para una hija, ¿no? Y entonces él ponía el grito en el cielo y se encaraba con todo, enfermeras, médicos, el recepcionista, con todo el mundo que se encontraba. Y ahí da, pues eso, las broncas e incluso las agresiones que hay a los médicos sin tener culpa de nada, porque como tú dices, son órdenes que vienen de la central. Es importante y también horrible, es un tema delicado. Es un tema delicado, porque no se puede justificar la violencia, ¿no? Para nada. Pero lo que está claro es que en el momento actual... Pero tampoco dejar morir a una persona. Exacto. En el momento actual la indignación es colectiva. Lo que ocurre es que yo le diría a mi paisana o a mi paisano que esa indignación
no la pague con la persona que tiene enfrente, sino que se una a la marea blanca gaditana y protestemos con la misma intensidad para decirle a los responsables: no estamos de acuerdo con lo que estáis haciendo, queremos que el sistema sanitario vuelva a ser el que ha sido, porque era viable. No olvidemos que ellos dicen que eso es muy caro. España era el segundo país que menos invierte en sanidad de Europa, con los niveles de atención que existe. Los europeos vienen a operarse de prótesis a España porque es gratuita, cosa que no ocurre en Francia, en Alemania, en el Reino Unido. Es decir, el sistema nuestro, siendo de los menos financiados, era el asombro, pero no de los españoles, de los gaditanos, sino de los europeos, de los americanos. Yo tengo amigos norteamericanos que no se creen que una poliquimioterapia sea absolutamente gratuita para un paciente. No se lo cree directamente. Esto es imposible. ¿Y te trasplantan gratis? Sí, te trasplantan. Entonces, es tan grande el sistema que nosotros defendemos, es tan importante. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Manoli, en el año 2007 había 1 millón de contratos con las privadas. Tú tenías, no hacía falta tener yo estoy perfectamente atendido para que me voy a hacer un seguro médico privado, sí, estoy perfectamente. Entonces, a medida que se va deteriorando lo público, yo voy haciendo conciertos con la privada a título personal, puesto que no estoy bien atendido. ¿Eso qué ocurre? Que desde 2007 aquí, de 1 a 2 millones, es decir, se está aumentando enorme. ¿Expresión de qué? Expresión de que yo no me siento bien atendido en la pública. Y ahora la pregunta clave es: ¿y qué hacemos con aquellos sectores, como ha dicho Manoli, que no pueden tener dinero? No te olvides que en Cádiz hay un 30 y mucho % de paro. Que son los más, claro. Que son los más, que la vivienda solo se lleva el 60% de lo que ingresa una persona. ¿Qué hacemos con esos sectores? No hay problema. Aquellos que defienden este sistema dicen: a esos sectores los vamos a incorporar a un término que yo viví en primera persona, que es beneficencia. ¿Eso qué significa? Que si usted es un pobre, no se preocupe, que yo no lo voy a dejar abandonado, le voy a dar una asistencia más mala, sin duda alguna, le voy a poner unos tratamientos el más baratillo posible. Es decir, hay categorías entre los pacientes y hay categorías entre los tratamientos. Eso para nosotros eso es retroceder, es inadmisible. Claro. Entonces, decirle a la ciudadanía: si estás indignada o si estás indignado por la atención que te dan en la sanidad pública, hay arreglo, y es invirtiendo en la pública en lugar de en la privada. ¿Y qué podemos hacer? Dices tú: si yo soy una hormiga. Yo también soy una hormiga y torpe, pero si somos 1 millón de hormigas, preocupamos al jefe del Estado Mayor, porque 1 millón de hormigas son molestas. Una no, una se aplasta fácilmente, pero por lo tanto decimos: ¿y qué podemos hacer? Gritar. Gritar no significa violencia, agresividad, peligro. Salir a la calle. Salir a la calle gritando cívicamente. Han intentado criminalizar las protestas y lo han conseguido. La ley Mordaza te dice: eres un héroe si vas a manifestarte pacíficamente, porque te pueden detener, pero yo ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo: tengo un derecho a la expresión pública de mi protesta. Entonces hay que decirle a mi paisana y a mi paisano: cuando nosotros convoquemos protestas, si somos pocas, pues entonces es la felicidad del que está decidiendo estas cosas que estamos hablando. Pero si somos muchas, se preocupan. ¿En qué se preocupan? Diciendo: tenemos una oposición fuerte y frontal. ¿Cuál es nuestra desilusión parcial? Pues que deberían de acompañarnos los profesionales, que están frustrados, deberían de acompañarnos los partidos políticos a tope, sin que nosotros estemos detrás de ellos. ¿Deberían de acompañarnos sistemáticamente los sindicatos? ¿Y esto está ocurriendo? No, no está ocurriendo. Y entonces, otro llamamiento, por un lado, a los ciudadanos y por otro lado, a las instituciones que no estén de acuerdo con este sistema de público y privado, decirle: no perdamos más tiempo, porque está clarísimo, no pueden ponernos más claro. Cada decisión que ha tomado el gobierno actual
sin que signifique que los gobiernos previos no privatizaran. Insisto, los recortes comienzan en el 2007, ¿vale? Bueno, pues todas las decisiones desde el primer día hasta hoy han sido descaradamente favorables a la privada. Entonces, no hace falta ser Einstein para decir están favoreciendo la privatización de la pública. Y nosotros no estamos de acuerdo. No porque estemos en contra de la privada, sino porque estamos a favor del sistema sanitario que hemos descrito anteriormente. Antonio, si te parece, nos vamos a hacer eco de la información que conocimos hace unos días y que conoces muy bien, de ese nuevo concierto entre la Junta de Andalucía en este caso y José Manuel Pascual para la Clínica San Rafael, ¿no?, en el centro histórico de nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué supone, ¿no?, este acuerdo para vosotros, para María Blanca, para la sociedad en general, para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues partiendo de la base de que nuestra opinión no pone en entredicho la calidad de San Rafael. Yo tengo muchos amigos trabajando en la empresa Pascual y sé que son grandes profesionales. Lo que nuestra opinión rotunda, contundente, es que hace unos años se abre el Hospital de San Carlos, ¿de acuerdo? Y es un hospital público. Se abren 2 plantas de un hospital de 9, ¿vale? Entonces nosotros dijimos, muy contentos estamos porque se ha optado por abrir espacios de la pública. ¿Y qué pasó con la empresa Pascual? Que estaban muy enfadados, porque la apertura de San Carlos suponía menor necesidad de San Rafael. Y nosotros nos parecía bien, no porque estemos en contra de San Rafael, sino porque estamos a favor de la pública, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues todo lo contrario. Resulta que San Carlos se queda parado, incluso bajando en su actividad, y San Rafael, pues se le concierta ampliamente, pero además con una característica que aumenta nuestra crítica, y es que pasa a ser como si fuera un hospital público. Sí. El médico de familia o la médica de familia, cuando traslada a un paciente a una especialidad hospitalaria, no olvidemos que la medicina familiar y comunitaria es una especialidad médica. Que no se nos olvide que el médico de familia no es un ignorante que han puesto ahí para derivarnos al urólogo. No, tiene los mismos años de formación que el cardiólogo, los mismos exactamente, ¿vale? Y yo, que he sido tutor muchos años de los médicos de familia, garantizo que los médicos de familia son extraordinarios especialistas. Lo que pasa es que le ofrecen 15 días de contrato y se van a otras comunidades, y por eso me dicen ahora en verano no tengo médicos de familia. Claro, si están en Inglaterra, en Portugal, claro. hay miles y miles de profesionales que, debido a la fatal oferta laboral, se han ido. Vale, pues por lo tanto la atención primaria tiene un potencial enorme que es absolutamente minimizado. Entonces dicen, usted, ya sabéis que además de San Rafael, como he dicho, de que consideran un hospital público, lo siento, pero sin serlo, bueno, pues han dicho también que los médicos de familia no pueden mandar presencialmente a los especialistas. ¿Entonces quién? Entonces, ¿qué hacen? Pues se llama teleasistencia. Se llama que yo mando un informe por escrito al especialista hospitalario, y el especialista hospitalario, sin ver al paciente, decide si lo ve presencialmente o no. ¿Pero cómo te va a tocar? Si te duele aquí, claro. ¿Cómo te va a mirar? ¿Cómo tiene la inflamación? Pues es que no lo entiendo. Precisamente por eso es por lo que nosotros estamos, por lo que muy bien dice Manoli. Y si eso no es desmantelar la atención primaria, y si eso no es... ¿por qué? Porque si el médico de familia no puede mandarte al especialista, y si el especialista tarda mucho tiempo en atenderme, pues me contrato un seguro privado. ¿Por qué? Si puedo. Y si no puedo, pues tranquilo,
Almora, a esperar. Almora, no, a esperar. al que yo viví. O te gastas lo que no tienes y luego te falta para llegar a final de mes o pagar la luz. O no puedo directamente y entonces me quedo encogido, en eso. Por lo tanto, fijaros que lo que estamos defendiendo no son banalidades. Esto no es una pelea de gallos como solemos nosotros asistir por empecinamientos. Estos son argumentos contundentes, datos reales. Nosotros no estamos dando en este momento opiniones, estamos transmitiendo hechos que demuestran a las claras que el deterioro de la pública está favoreciendo a la privada y que las decisiones de los responsables públicos están deteriorando a la pública. Entonces, ¿para quién trabajan? Porque lo que yo estoy diciendo traspasa la responsabilidad de Cádiz. Sí. No es problema de la delegada de Cádiz, es problema de que la cúpula política decide estas cuestiones políticas sanitarias y entonces nuestra reivindicación, ese es el punto. Usted no puede decir que un médico de familia no puede derivar a un especialista porque conoce perfectamente al paciente y sabe que necesita esa especialidad, que su especialidad está limitada como la mía. Claro. Yo he sido internista y llevaba la unidad de enfermedad infecciosa, pero muchas veces necesitaba a un cardiólogo porque el hombre tenía un fallo cardíaco. Eso no es ningún problema, porque mi compañero cardiólogo me ayuda a que el paciente esté mejor. Igual es el médico de primaria. Por lo tanto, el decir que el médico de primaria no puede mandar a un especialista o el decirle que tiene que mandar a una empresa privada es sencillamente destruir la esencia de la atención primaria. Esa es la clave. El gobierno local también y también diferentes partidos políticos de Cádiz han mostrado su rechazo, ¿no?, su oposición a este nuevo concierto, ¿no?, a este nuevo acuerdo entre la Junta y Pascual, ¿no? O así, por lo menos así lo han hecho saber, en este caso, Antonio. Esto es, vamos a ver, yo no tengo que, todo el mundo conoce, estoy encantado con el gobierno actual municipal y me encanta que apoye esto, ¿no? Lo que pasa que yo creo, y me parece extraordinario porque conozco, nosotros defendemos el sector público y esto es un atentado a una cosa esencial del sector público como es la sanidad. Pero claro, esta responsabilidad, fíjate, que traspasa con muchísimo el ayuntamiento. Nosotros, precisamente La Marea está trabajando en el Plan Local de Salud desde hace 7 años, ¿no? Y estamos encantados de lo que estamos haciendo. Pero claro, el Plan Local de Salud no puede intervenir en estas cuestiones que estamos hablando de derivaciones de pacientes, claro. O sea, no podemos aligerar las listas de espera, nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, siendo enormemente honrados de ese apoyo que recibimos, necesitamos un apoyo más, estamos hablando del Parlamento andaluz, nosotros necesitamos un apoyo político brutal. No te olvides que lo que yo estoy hablando aquí lo está hablando un compañero en Granada, en Córdoba, en Sevilla, la coordinadora andaluza de Mareas Blancas. No paramos de gritar. Estamos publicando en medios digitales, porque la mayoría del resto no nos publica nuestras cosas, pero en los medios digitales estamos publicando auténticos artículos sobre hechos, que es lo que estamos hablando aquí, no sobre opiniones. Yo pienso que la pública, no pienso, no. Es que había 9 médicos y ahora hay 3. Es que había... ¿Qué te refieres? ¿Que la prensa local no publican lo que vosotros...? Bueno, eso es evidente. Vamos a ver, publica de una forma, digamos, seleccionada. Es decir, no publica todo lo que elaboramos. Y vuelvo a decir que esto no es un problema de... Yo no me quiero meter en charco, esto no es un problema de los periodistas, sino que los periódicos tienen sus directrices y tú no puedes hacer más que como estamos hablando del médico de familia. Sabemos que esto tradicionalmente es así, sabemos que no tenemos la pasión por nuestras reivindicaciones en muchos momentos, en otros sí. Entonces nuestro grito pues tiene que dirigirse a donde alguien nos escuche. Pero ¿no? es una cosa de justicia. Porque es de justicia humanidad, básica, porque ¿no? es lo más importante, sí. Es la salud de las personas, la vida de las personas. Una cosa importantísima, Manoli, por lo que se está luchando. Tú lo sabes. Fijaros un aspecto también muy importante que yo quiero que
que las gaditanas y los gaditanos entiendan. El sistema sanitario no solo atiende a la enfermedad. Las consultas privadas atienden solo cuando a ti te duele la barriga o cuando te ha salido un bulto en el pecho. Nosotros, el sistema sanitario que defendemos, y la pandemia lo está poniendo en evidencia, no es solo preocuparme de cuando yo estoy en la UCI con una neumonía, que por supuesto hay que tener un pedazo de UCI con un pedazo, sino es que es promoción de la salud. Es que el centro de salud es el pilar del plan local de salud. Es intervenir en los barrios. ¿Qué problema hay en mi barrio? Hay un problema de droga, hay un problema de alcoholismo, hay un problema de los niños no van al colegio, me tengo que reunir con la familia, me tengo que reunir con la directora del colegio, me tengo que reunir con el AMPA del colegio de mi barrio. ¿Lo estáis haciendo vosotros? Lo estamos haciendo. Eso no es atender a la enfermedad, pero es salud. Porque si los niños no estudian, tienen peor salud. Porque si los adultos no trabajan, tienen peor salud. Eso está demostrado, no es una opinión. No es una opinión, está demostrado. Llevamos 20 años haciendo jornadas sobre desigualdades sociales. A más desigualdad social hay mayor prematuridad en la muerte de las personas. Claro. Es que se mueren antes y se discapacitan antes. Es decir, hay una contundente evidencia científica de que contra más desigualdades existen, no es que haya peor salud, es que se mueren antes. Y hay diferencia entre barrios. Lo hemos llevado, hay en revistas. Tú entras en Google o en nosotros. Esto es muy importante que habéis hecho. Esto es muy importante porque demuestra que entre dos barrios que están a 100 metros, como es Bahía Blanca y Barrio de Santa María, sí, hay una diferencia de 8 años y medio en edad de supervivencia. Es decir, claro, amigos míos del barrio de Santa María me dicen que nos estás matando. No, hombre, esto tiene un impacto colectivo. Tú puedes durar más que yo, pero a título colectivo resulta que porque haya menos atención, porque hay menos cuidado, existen múltiples factores, pero eso pasa en Cádiz, no, eso se ha hecho en cientos de ciudades. Y cuanto las ciudades son más grandes, más diferencia. En Londres pueden llegar a 20 años la diferencia entre un barrio y otro. Entonces estamos diciendo, en Marruecos hay una edad de supervivencia mucho menor que la de España. Y después resulta que estamos hablando, y dice, no, en Marruecos no, en el barrio de Santa María, que está a 100 metros tuyo. Entonces dice, ¿pero esto cómo es posible? Pues esto es lo que significa la salud pública, esto es lo que significa la epidemiología clínica, la epidemiología social. Y eso es de lo que se encarga el sistema sanitario, que por cierto se ha encargado muy poco de estos aspectos, y la prueba está en la pandemia. Los países que tienen grandes servicios de salud pública han controlado la pandemia perfectamente. Australia y Nueva Zelanda tienen ahora mismo COVID-0 desde hace un año. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura que tenemos nosotros en los hospitales, pero en salud pública. Y cuando hay un caso, mandan a todos los rastreadores, hay un mogollón de personas trabajando sobre, no los de primaria agotados, haciendo extras. Es como si yo os digo a ustedes que tenéis que hacer en otra televisión, pero esto pues vais... sí, totalmente. Ya se nos ha terminado el tiempo. ¡Oh, qué pena! Preguntarle, última pregunta, si tenéis previsto convocar nuevas movilizaciones o concentraciones próximamente, Antonio. Vale. Esta tarde nosotros, y además le digo a mis paisanas y mis paisanos que lo prueben, porque muchas veces las cosas que decimos nosotros son increíbles, ¿no? Nosotros funcionamos con asamblea, es decir, yo no voy a decidir por mi cuenta, sino yo propongo a la asamblea. Y si nos encadenamos en la catedral, y no, sí, no, pues, o no, o sí. Y por lo tanto, esta tarde tenemos una asamblea y tenemos la intención. Lo que pasa que el miedo que muchas veces tenemos nosotros para organizar movidas es que haya respuesta. ¿Por qué? Porque una movida sin respuesta es un cable para lo que estamos hablando, porque demuestran debilidad y es como dicen, esta gente no vale un duro. Sin embargo, si nosotros dijéramos, vamos a ponernos en el palillero a protestar y hubiera 1000 personas, dirían, esto es... Por lo tanto, animamos a que la propuesta que vamos a hacer, que es seguro que lo vamos a hacer, pienso, porque conozco a la Asamblea y sé que estamos todos muy indignados,
no podemos estar de otra forma, pues cuando lo hagamos, pues que haya respuesta ciudadana, sabiendo que esto no está detrás de ningún partido. Es otra cosa, todos podemos estar en el partido que nos da la gana, estaría bueno, pero a nosotros no nos gobierna ningún partido, ninguna institución, nosotros somos... Bienestar común. Nosotros somos gente... Movimiento ciudadano. Claro. Ciudadano, un proyecto ciudadano que hay de muchos partidos, claro, evidentemente mayoría de los que defienden estas cosas, y que lo hacemos todo por voto individual, se suman y eso es lo que hay. Y si no os lo creéis, si hay alguien que no se lo crea, pues que acuda a la siguiente asamblea y compruebe si lo que estoy diciendo es verdad o no. Aseguro que es verdad, porque si no, no estaría yo en la historia esta, seguro. Pues estaremos muy pendientes de esa próxima cita, Antonio. Muchas gracias.